Muy buenos días, ahí estábamos con música justo para este día especial, que es el día donde vamos a vivir esta noche, la noche buena, y mañana, una mañana Navidad, como dicen los villancicos, que esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Muy buenos días a todos los que hoy están sintonizando Radio La Luna M1140. Bienvenidos a este programa, La Brújula, que se emite ya desde hace mucho más de un año y que lo viene haciendo cada vez con más éxito. Hoy, 24 de diciembre de 2019, son las 12 horas 4 minutos. La temperatura 31 grados y sigue en ascenso, A disfrutar porque he visto gente que estaba corriendo. Digo, cuando yo era joven también lo hacía, pero hay que correr un día con 30 y pico de grados, porque el sol está pegando fuertísimo. Disfrute el día maravilloso que nos ha tocado vivir, porque cada día de vida es un día único, irrepetible y maravilloso. Disfrútelo, no lo estropee con nada, ni siquiera con las malas noticias, ni siquiera con las pésimas noticias que le vamos a dar aquí en La Brújula. No lo estropee con nada, llévelo adelante, porque así, de eso se trata, que podamos vivir intensamente la vida, que la podamos disfrutar, sacarle el jugo al aire, al agua, al sol, al ambiente, a los amigos, a la familia, a los seres queridos. De eso se trata en alguna medida lo que es la vida. Así que muy buenos días, Daniel de Abrantes. Muy buenos días a todos nuestros consecuentes oyentes. Y buenos días, Daniel Pérez. Buenos días y feliz Nochebuena. Y muy buenos días a Héctor Didio, nuestro gran operador, que es el que hace posible que llegue a todos los oídos de la mejor manera este programa llamado La Brújula, que además lo puede encontrar en un canal de YouTube al cual debería suscribirse, que se llama La Brújula en la Luna. Entra a YouTube, sobre todo los más jóvenes, entran a YouTube, ponen La Brújula en la Luna y se suscriben. Y ahí van a encontrar muchos más de 200 reportajes, todos interesantísimos, y van a ir observando reportaje tras reportaje el perfil del programa, siempre en defensa de la vida, del ambiente, básicamente de la dignidad humana, y también con perspectiva de conjunto, con perspectiva nacional, regional, latinoamericana y estratégica, porque vivimos en un solo planeta, que es el único que tenemos. No tenemos otro que este y por tanto hay que cuidarlo, Las aventuras de que podemos ir a vivir a otro planeta, eso por ahora no existe. Tenemos cuidémoslo para nosotros y para la posteridad, es decir, para nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, porque no se trata de que nosotros quememos los recursos, disfrutemos y no le dejemos nada a las generaciones por venir. Tenemos un compromiso hasta con aquellos que están por nacer dentro de mucho tiempo, aquellos que van a nacer cuando nosotros ya no estemos. Ese es el compromiso, eso es la vida, Bueno, y bienvenidos también y muy buenos días a Radio Fénix de Corrientes, la 92.1, ahí en esa frecuencia usted la encuentra en FM. Y a Mónica Colunga, Bueno, para Mónica Colunga, como para todos los que nos están escuchando, feliz Nochebuena y feliz Navidad. Y también le damos los buenos días a Radio La Paquita, FM 88.9, allí en Uspallata, Mendoza, que yo creo que sale esa radio porque hace muchos años yo fui contra la mega minería a Uspallata, porque en las cercanías de Uspallata se iba a desarrollar un emprendimiento destructivo para la vida, que era la minera San Jorge, y se logró parar aquella actividad. Luego la ley 7722 en defensa del agua, y ahora esta actitud nefasta, actitud de muerte corrupta por parte de nuestros gobernantes, que quieren sacrificar el agua para que los capitales hagan negocios espurios, sucios y destructivos. O sea, si alguien tiene alguna duda de cuál es la postura de este programa, creo que ahora ha quedado total y absolutamente saldada. Dirigentes corruptos que son
enemigos de la vida. Que reflexionen esos dirigentes porque el pueblo no los ha elegido para que destruyan la vida ni generen con el agua negocios sucios. Y bueno, entonces le damos los buenos días también a Gustavo Figini y Elvio Yadanza, y con esto ya nos empezamos a meter en el tema. El gobernador de Mendoza desoyó el reclamo contra la megaminería, aunque se juntó una enorme cantidad de gente para defender el agua. Emocionante. Hubo represión. Hubo represión, es decir... Está el pueblo alzado. Pero ¿cómo puede ser que se reprima a un pueblo que pide que no le contaminen el agua? Esto es una cosa realmente de locos. Yo no sé si somos nosotros los que estamos locos o estos gobernantes, a los cuales hay que pedirle la renuncia. Voy a viajar a Mendoza y voy a decir que ese tipo tiene que renunciar. O tiene que ir, realmente tiene que hacer una consulta popular, y si no sale lo que él quiere, se tiene que ir. Sí. Se tiene que ir porque está en contra de la vida. Y esto es lo que es intolerable. Uno puede tolerar distintos puntos de vista sobre distintas materias, distintas cuestiones. Eso es la convivencia democrática. Pero se termina la convivencia democrática si yo le cierro el suministro de agua a una familia o yo le contamino el agua a una familia. Ahí se terminó la democracia. Eso ya no es materia opinable. Meterle cianuro y ácido sulfúrico al agua, eso no es materia opinable. Eso es un crimen de lesa humanidad, sobre todo porque tenemos conciencia de cuáles son las consecuencias. No es que no sepamos cuáles son las consecuencias, no es que no sepamos qué es el cianuro. Sabemos lo que es el cianuro. Sí, permitime agregar algo que me parece que lo hace más grave esto, y es que todo esto se pergeñó con la complicidad de la mayoría del arco político, incluido el presidente de la Nación. Sí, así es. No, esto es un modelo extractivista que va a seguir avanzando, como empezó en las mineras en San Juan, en Catamarca, luego en Vaca Muerta. El ideólogo del menemismo para este tema, que es el señor Gioja, sigue siendo el capitán de todas estas acciones, ¿no? Sí, y Pino ha hecho declaraciones, en el sentido, Pino Solanas, te estoy diciendo, claro, después de sus películas, La Tierra Sublevada, aquellas películas épicas en contra de estas actividades destructivas, aparece diciendo que es un error lo de Alberto Fernández, pero en realidad Alberto Fernández responde a este modelo de factoría colonial, de saqueo y destructiva del ambiente. Sí, claro. Entonces es un error entre comillas. Nuestro querido amigo Pino Solanas es un error entre comillas, Pino. Este hombre siempre estuvo vinculado a sus intereses y siempre privilegió este modelo, que es un modelo, insisto, lo voy a repetir hasta el cansancio, de factoría colonial, de saqueo contaminante, destructivo de los seres humanos y de la vida. Entonces hay que ir a otro modelo. La democracia, que es el gobierno del pueblo, reclama que se gobierne por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, no contra el pueblo. Lo que pasó ayer en Mendoza es una cosa que nos deja bastante atónitos, porque hemos visto una multitud reclamar el agua de Mendoza no se toca, miles de personas reclamándolo, y que hagan oídos sordos en favor de determinados intereses, porque la Argentina necesita pagar papeles verdes que son de deuda, sacrificando el ambiente. Eso es menos que colonia. Es mucho peor que una colonia. No, lo peor es que ni siquiera va a servir para pagar esa deuda. No, porque la deuda es impagable porque está preparada para un saqueo permanente. Es como el usurero, que nunca le deja que pague usted toda la deuda, porque el usurero lo que quiere son los intereses para tener un flujo. No quiere el stock de dinero, quiere un flujo permanente de bienes que usted tiene que suministrar como factoría colonial, como periferia, tiene que tributar al centro, como pueblos que rodeaban a Roma tenían que tributar a Roma. Y nosotros tenemos que tributar, y para que tributemos
sin que nos invadan, lo que hacen ellos es endeudarnos. Entonces, ustedes tienen que hacer tal cosa para pagar la deuda, tienen que hacer tal otra para pagar la deuda, tienen que sacrificar a los niños para pagar la deuda, tienen que sacrificar a los abuelos para pagar la deuda, tienen que sacrificar a los trabajadores para pagar la deuda, tienen que sacrificar el ambiente para pagar la deuda. Vamos a un temita, si les parece. Bueno, quería decir una cosita. Dale, y después ponemos un temita. No, tomando un poco las palabras de Abelín, que fueron muy claras ayer, ¿no? La explotación del oro, lo declarado por las mineras en San Juan, son 2.000 millones de dólares al año. En 2011. En 2011. Sí. Hoy se calcula que eso debe, por supuesto, porque se han extendido las explotaciones, debe ser una cifra superior, y estamos hablando de una sola de las provincias mineras. Estamos hablando de lo declarado en oro, ¿sí? Y estamos hablando de que se roban más de 50 metales que no entran en la declaración de los barros que se exportan, las tierras raras y los metales, metales, sí, que son un negocio superior al oro, ¿sí? Con lo cual la magnitud de del saqueo minero es fenomenal. Así es. Bueno, vamos a un temita y volvemos en La Brújula, y vamos a tratar de comunicarnos con nuestro amigo Ángel González, que está allí en San Martín de los Andes. ¿Por qué motivo nos vamos a comunicar con él? Por estos temas que tienen que ver con el ambiente. Le vamos a hacer preguntas a él que ustedes van a observar. ¿Por qué motivos dolorosos llega a él a constituir una asociación civil? Cristian González se llama la asociación civil, y bueno, espero que nos podamos comunicar, cuyo objeto es el libre acceso a las costas de ríos y lagos, algo que lamentablemente en nuestra Argentina parece que es un derecho que parece que hubiéramos perdido, ¿verdad? Y esto que era algo absolutamente natural, que es ir a cualquier río y desenvolverse sin ningún tipo de limitación, o ir a un lago y no tener limitación, comenzó hace un tiempo a estar restringido. Y está restringido porque empezó una avanzada de ir quedándose con las costas de los lagos y de los ríos. Y lógicamente, en la medida en que no hubiera resistencia popular, los tipos se iban a terminar quedando con todas las costas de los lagos y los ríos. Felizmente nuestro país es un país constituido por un pueblo que lucha, y un pueblo que lucha defiende sus derechos, y sobre todo el acceso a bienes que son comunes. No se puede privatizar ni el aire ni el agua. El uso de la tierra para tu uso, nada más que para tu uso. Y las costas de los mares, de los ríos, de los lagos, tienen que estar accesibles al 100% de los habitantes, de todos los que habitan el suelo argentino, sean nativos o extranjeros. Si viene un extranjero y quiere ir a la orilla de un río a mojarse los pies, lo puede hacer sin que nada se lo limite. Entonces vamos a ver si ya podemos estar en comunicación. Hola Ángel, ¿cómo estás? Ángel González, desde San Martín de los Andes. ¿Estamos comunicados? Sí, Mario, hola Mario, amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien por acá? Bueno, bárbaro. Bueno, estamos saliendo por Radio La Luna, AM 1140, con muy buena llegada en toda el área metropolitana, y en este programa que le llamamos La Brújula. Ángel, nos gustaría que nos cuentes sobre esa asociación civil o fundación que lleva el nombre de Cristian González. Sí, bueno, el 30 de agosto del 2006, Cristiancito fue asesinado. A él le gustaba la pesca y acá cerquita de San Martín de los Andes. Bueno, San Martín de los Andes, vos lo conocés, Mario, pero hay gente que no lo conoce. Un muy lindo lugar,
este río, montaña, lago, y el lago Loló está a 12 kilómetros de San Martín de los Andes, y el 30 de agosto de 2006 Cristian, como hacía siempre con su amigo ratito libre que tenía, se fue a pescar al lago Loló porque queda cerca y fácil de llegar, y un cabañero, Gaspar Choró, poderoso, dueño de Jorge Sobi en ese momento, que era gobernador de la provincia, amigo del poder político y económico, se creía dueño del río y parte del lago, y no le gustaba que vayan los chicos a pescar, y en eso Cristian fue asesinado solamente por andar pescando con su amigo. Terrible. Así que desde ese momento empezamos toda una lucha, Mario, por suerte el pueblo de San Martín de los Andes nos acompañó, porque fue un caso, yo creo que hubo un antes y un después, desde la muerte de Cristian salimos a luchar, y acá tenemos muchos ejemplos de lucha, así que y nosotros también venimos con Mirta, mi esposa que falleció, ya van a ser 3 años también, con la pérdida de Cristian también, y veníamos también de una enseñanza de lucha, todo eso, sí que y con el acompañamiento de Cristian tenía muchos amigos, sí que no fue de alguna manera fácil, fácil entre paréntesis porque todo es difícil, salir a marchar por las calles es difícil, y exponerte, así que lo pudimos lograr hacer, y primero fue el pedido de justicia, y que es tan difícil la justicia, yo decía, pensaba el otro día, la desigualdad es tan grande que también por ahí empieza con la justicia. Uh-huh. Hay justicia, nosotros siempre decimos, hay 2 justicias, una justicia para los poderosos y otra para los humildes, y con todo eso en contra salimos a luchar, y logramos que el perejil, decimos nosotros, el que supuestamente le disparó a Cristian, porque estaban los dos, el encargado, el cuidador del río, de las truchas de Gaspar Choró, y Gaspar Choró, estaban juntos los dos, y cuando le dispararon el cuello con un pistolón a Cristian, que lo dejó sin vida al poco rato. Así que logramos que sea condenado Horacio Calderón, y a 13 años y medio efectivo a cumplir, esa era la condena. Tuvo a los 7 años, ya empezó a salir por buena conducta y todo eso. Y Gaspar Choró, el poderoso, fue siempre protegido por el poder, por la justicia, se fue juzgado igual con toda la lucha que dimos por facilitación de armas, fue condenado a 2 años y medio en suspenso, así que ahí está en sus cabañas, como siempre, sigue estando ahí en Loló, y nada, y nosotros con el tiempo empezamos a hacerlo en nuestra organización, que sin fines de lucro, se convirtió en ambientalista a 100%. Uh-huh. y tristemente llegó creo que fue ya la fecha se me olvida, el 2013, que se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina, que nos va a regir, dicen, por 100 años más, que el gobierno kirchnerista sancionó, y se nos quitó el derecho de los 35 metros que teníamos por ley, y todos los que habitamos este país y las nuevas generaciones nos quitó ese derecho. Primero habían proyectado que 15 metros iban a ser de camino público, y antes que se sancionara en el Senado, que en ese momento levantaba la mano todo, parecían que estaban en el colegio o en una escribanía, levantaban la manito y nos quitaron, le pusieron la denominación, le quitaron la denominación de camino público, y quedó a criterio del dueño ribereño si nos deja transitar o no. Así que hasta el momento no tenemos nada. Es lamentable, pero es así. A nosotros por proyecto de Magdalena Odarda, la senadora por Río Negro, que es amiga nuestra, presentó proyectos de restitución del camino de Sirga,
el 2016 tuvimos una lucha grande en Buenos Aires, nos encadenamos todo y si ustedes recuerdan en esa semana de fines de noviembre se llevó a cabo una discusión muy grande por el tema de ganancias, se enojaron todos, sellaron puestos, levantaron la sesión y sellaron puesto todo y el proyecto ese perdió estado parlamentario. Y de vuelta Magdalena Barda lo metió al Senado. Esta vez se le hicieron pequeñas modificaciones que pedían los diputados y fue sancionado por unanimidad, pero ahí duermen en diputados y pasará el tiempo y ya después se hace como costumbre que perdimos todo. Se calcula 400.000 hectáreas que eran de dominio público del Estado, o sea, que de todos los argentinos, y se perdió, pasó a manos privadas, así que es tremendo y nada, nosotros seguimos en la lucha. En el Congreso se decretó el 30 de agosto como Día Nacional del Libre Acceso en homenaje a Cristian. Nos dieron, un Día Nacional del Libre Acceso y por otro lado nos quitan los accesos, así que nuestros gobernantes son de terror. Y sí, porque uno es simbólico, es declarativo, y el otro en cambio es efectivo, es decir, la apropiación indebida de las costas, de los ríos y de los lagos, esa es efectiva, los tipos se apropian. En cambio la otra es una declaración y te la regalan como premio consuelo. Para que nos quedemos callados y tranquilos. Me acompañan Daniel Pérez y Daniel de Abrantes. Daniel de Abrantes te quiere hacer una pregunta, Ángel. Bueno, encantado. ¿Qué tal, Ángel? Bueno, en principio felicitarte por la lucha que están llevando adelante, porque es para todos los argentinos, como bien decís. Y además una reflexión, porque si son 400.000 hectáreas de costas, que son las más valiosas que puede haber en el territorio nacional, ¿no? Son de las hectáreas más valiosas. Estamos hablando de una cifra sideral en miles de millones de dólares, ¿sí? Sí, te cuento que de los últimos 100 años ha sido la entrega de tierra más escandalosa que se ha visto y lamentablemente poca gente lo supo. El tratamiento del Código Civil también fue muy poco divulgado. Nosotros fuimos a presentar ponencia cuando se hizo acá en Neuquén, pero generalmente el país está totalmente no sabe lo que pasó. Hubieron cosas buenas en el Código Civil, por supuesto, pero también se mandaron cada macana que lamentaremos con el tiempo. Así es, bueno, lo revertiremos, porque acá no nos damos nunca por vencidos. No, eso por supuesto que no. Así que lo revertiremos. ¿Cómo estás viendo la lucha del pueblo mendocino frente a esta avanzada, este atropello de la mega minería que pretende naturalmente utilizar cianuro, ácido sulfúrico y otros elementos tóxicos que terminarían con buena parte de la producción agrícola-ganadera y vitivinícola de aquella provincia? Es un escándalo la mega minería en sí. Yo ayer estuve escuchando al señor que entrevistaron, Alfredo Belín. Sí, con mucha sabiduría. Él le explicó lo que significa la mega minería. En lo peor, Enrique Vial, el abogado, el presidente de los abogados ambientalistas de Argentina, que es amigo mío, sí. Me decía, Ángel, con suerte queda el 1% acá, y aparte de todos los metales estratégicos que se están llevando sin declarar. Es un verdadero saqueo. En nuestros países están ayudando para que nos roben todo, Mario, que es así, literalmente, eso, y lo que dejan es destrucción, contaminación de nuestros ríos, la cordillera de los Andes. Hay no sé cuántas miles de toneladas de mercurio, que es una bomba de tiempo. Pero yo siempre digo, los gobiernos, creo que de Menem para acá, hicieron el acuerdo binacional chileno, que también habló nuestro amigo ayer. Todos los gobiernos han venido con lo mismo, unos más, otros menos. Yo siempre digo, cuando vino Cristina acá a Limbac, a Bariloche, hay filmación, hay fotos, se movilizó en el helicóptero de Lewis, de
del amigo inglés que nos quitó el lago escondido ahí en el Bolsón, y cuando vino Macri se fue a alojar a los de Lewy. Así que unos más, otros menos, es todo lo mismo. Cristina estuvo en Toronto, en Canadá, con el presidente de la Barry Gold, con Peter Moon, con la bandera de la Barry. Yo lo veo a Gioja sentado al lado del presidente Fernández y la verdad da miedo porque son promineros, se han hecho ricos, han envenenado la provincia y siguen, y lamentablemente nos siguen gobernando. Eso es lo peor. Pero nada, hay un pueblo acá en el Chubut también. Yo tengo muchos amigos que están siendo maltratados, en Mendoza igual, solamente por luchar para salvar la poca agua que nos queda, porque esa es la verdad. Agua, acá en San Martín vemos agua por todos lados, pero lamentablemente el agua potable está escaseando en el mundo. Chile tiene serios problemas de agua potable, todo el mundo, y estos señores la entregan como si nada. La verdad, nuestro gobernante Javier Rodríguez Pardo nos decía, lamentablemente nuestros gobernantes funcionarios son los más vendepatria que hay, entregadores, y la verdad no estaba en lo cierto. Sí. Seguimos viendo la entrega que están haciendo de nuestros recursos. Acá tenemos la pelea por el bosque nativo. Uh-huh. Tenemos el centro de esquí, el Chapelco, que el gobernador Zapaga, antes de irse, por decreto le vendió 140 hectáreas de bosque nativo que está protegido por ley nacional y ley provincial de bosque, y él hace una venta como que si fuera él el dueño de nuestros bosques, todo, y lamentablemente nuestros diputados hacen la vista gorda. Son unos pocos, siempre los amigos del Frente de Izquierda ahí en Neuquén, que levantan la voz, pero lamentablemente siempre es uno o dos y no alcanza, la verdad no alcanza. Pero bueno, nos estamos movilizando y estamos frenando también esa entrega. Hace poquito acá también el gobierno de Neuquén quería dejar entrar la megaminería, una empresa Saude Cooper, de capitales mexicano, que quería venir a explotar una montaña donde nace el río Catalil, que riega y le da vida a las coloradas, a los pueblos, y no le importa nada. Así que ahí también salimos, hicimos una lucha muy grande, logramos frenar. Bueno, hay muchos ejemplos, Loncopué, Esquel, hay muchos ejemplos, y Mendoza no escapa a ellos. Yo creo que los mendocinos no van a dejar que le envenenen su agua. Bueno, Ángel, siendo un día tan especial, por hoy te agradecemos la participación en el programa. Te mandamos un fraternal abrazo, cariños para la familia. Felicitaciones por esta lucha, que hoy tengas además una muy buena Nochebuena y mañana también una Navidad, y seguramente próximamente te vamos a estar llamando de nuevo para seguir conversando sobre estos temas que tienen un dramatismo y están tan confrontados con la defensa de la vida que nos obligan permanentemente a una confrontación con esta doctrina espantosa que es la de construir, en lugar de un país soberano que defiende a sus habitantes y defiende el ambiente, una factoría colonial que todo lo destruye. Así que te vamos a estar llamando próximamente, Ángel. Bueno, Mario, sabes que te quiero mucho, y yo te agradezco que tengas ese lindo programa y hayan voces que le digan al pueblo lo que está pasando en nuestro país, en la cordillera de los Andes. Nosotros decimos la cordillera de los Andes, el tanque de agua, la reserva de agua que tenemos, y la están destruyendo, y lo que es peor, no están dejando nada, están dejando destrucción, miseria. Javier Rodríguez Pardo decía que toda esa gente tiene que emigrar después, y ¿a dónde va a emigrar? A la capital, a vivir miserablemente en la villa miseria, sin agua, sin cloaca. Pero bueno,
si hay que destruir la montaña, si hay gente para abajo no importa, ellos le dan nomás y va para adelante, pero yo tengo fe, los estudiantes, la juventud está de a poco está entendiendo y se están poniendo también al frente de la lucha, así que yo tengo esperanza que un mundo mejor y que le podamos dejar también a nuestros nietos y a las futuras generaciones. Así es, así es. Bueno, hay una canción de Joan Manuel Serrat que dice: nos han declarado la guerra, y yo creo que en gran medida nos han declarado la guerra, y nosotros tenemos que asumirla con un concepto político claro, pero tenemos que tener claro también que los que destruyen las fuentes de vida, como contaminar el aire, contaminar el agua, desfertilizar la tierra, deforestar el planeta, eso es una declaración de guerra contra los pueblos, al solo efecto de concentrar riqueza en muy pocos, que vaya a saber qué piensan, porque en definitiva con esas riquezas no van a ir a ningún lado, van a generar muerte sin poder irse a ningún lado, porque en el planeta vivimos todos, y si no hubiera un mínimo de solidaridad y de fraternidad entre nosotros, ¿cuál sería el destino, no? ¿Cuál sería el destino? Sí, así es, Mario, y la gente también lo que tiene que saber que cuando se deteriora el medio ambiente, los que más sufren son los que menos tienen, son los pobres de nuestro país, de nuestros países. Y bueno, a mí me gusta mucho una canción también, El Famatina no se toca, sí, que dura cuatro minutitos, pero es un himno a la resistencia del pueblo de Famatina también. Ya ha echado como 4 mineras defendiendo su cerro y también luche por Horacio Guaraní, también me encanta y nada, le mando un fuerte abrazo y qué lindo el programa que tienen y felices fiestas para todos. Bueno, igualmente, felicidades, un fuerte abrazo. Gracias, Ángel. Bueno, hemos hablado con Ángel González desde San Martín de los Andes. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y ya tenemos la visita de nuestro amigo Martín Segovia. ¿Cómo te va, Martín? Muy bien, muy a gusto y muy agradecido por la invitación. Bueno, Martín, vos sabés que hemos presentado lo tuyo como niñez y adolescencia violentada y excluida. Quiere decir que aquí de entrada más le dijimos a nuestros oyentes que disfruten, porque siempre le decimos que disfruten cada día, y que eso lo hagan a pesar de las noticias que incluso nosotros le damos, porque no podemos, al tiempo que sentimos la necesidad de vivir la vida, de sentir que hay futuro, de sentir que los que nos siguen a nosotros van a poder vivir en un país orgulloso de sí mismo, con libertad, con aire puro, con agua pura, con posibilidades de crecimiento económico, con justicia social, a la par que eso nos induce a disfrutar de la vida, al tiempo cargamos una enorme cantidad de malas noticias que se producen, la mayoría de ellas, efecto de relaciones de fuerza, de poder, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la política, que van en contra de estos grandes principios de vida, de estos grandes ideales, y lógicamente, como tenemos que convivir con una sociedad que ha hecho, como dice Discépolo, del dinero Dios, ¿verdad? Del egoísmo una actitud, del no velar por el otro una constante, de circunscribirse al ámbito propio y descuidar absolutamente todo lo demás. En fin, entonces estamos ahí en una lucha entre dos modos de ver la vida. Uno, donde solo yo existo y solo defiendo mis derechos y lo demás me importa un bledo, que cada uno se las arregle como pueda. Y la otra visión, que es la visión de que todos compartimos esta nave que es el planeta Tierra, todos tenemos derecho a disfrutar de la vida, todos tenemos derecho a vivirla con dignidad y todos tenemos el deber, la obligación de velar porque esto se cumpla. Y sobre todo que se cumpla con los más débiles, que son nuestros abuelos y en particular los niños y adolescentes, donde le decimos a nuestros oyentes
en este programa no queremos escuchar más hablar de bajar la edad de imputabilidad, porque no se puede. Quien siembra vientos tiene que saber que va a recoger tempestades. No se puede quejar de las tempestades después de sembrar vientos, sembrar vientos, sembrar viento, y de pronto recogemos tempestades. Entonces, si no atendemos a nuestros niños como corresponde, después no nos quejemos de lo que sucede. Y esto no es por justificar absolutamente nada, es simplemente porque los números de los que nos hablan las estadísticas son tan, pero tan dramáticos. Pensar que el 60% de nuestros niños y adolescentes en el Gran Buenos Aires son pobres o indigentes, que una buena parte de ellos está desnutrido, malnutrido, mal alimentado, insuficientemente alimentado, sin acceso a otros derechos que a nosotros nos parecen tan familiar cuando pertenecemos a un sector de la sociedad que a sus hijos les puede brindar una cantidad de acceso a derechos que a otros se les niega, que la labor que está, no sé, continuando, vamos a decir, Martín Segovia, es tan loable que el programa no podía menos que decidir básicamente la segunda hora del programa. Pero me gustaría que vos nos hagas una pequeña introducción y después en la segunda hora vamos a ir profundizando sobre tus propuestas, sobre tu mirada sobre esta cuestión. Bien, en principio les cuento que sí, por vocación, yo he dedicado mi vida de médico a trabajar con la niñez y adolescencia, soy psiquiatra infanto-juvenil. En principio me he dedicado intensamente a trabajar con la problemática de las adicciones en lo que fuera el Cenares, hoy Hospital Nacional en Red. Y luego incursioné y sigo incursionando en aspectos que tienen que ver con la niñez y adolescencia que ha sufrido violencia, especialmente en lo que se refiere a todas las formas de violencia a las que puede estar expuesto un niño o un adolescente, llámese la física, la sexual, la psíquica, la económica, la institucional. Y todo este contexto como conducente de una forma que, por más que hay algunas posiciones cínicas y necias quieran mirar para otro lado o entender como esto que voy a decir como si fuese una justificación, lejos de eso es una explicación del dolor humano. Me refiero a que como bien acabas de decir, Mario, los adolescentes o a veces los niños que incursionan en situaciones que son conflictivas con la ley penal o que están en conflicto con la ley penal, claramente tienen una historia que los hace acreedores de dos aspectos o de dos derechos, uno que ha sido faltante, que ha estado faltante, que es el derecho a haber sido cuidados y protegidos en momentos en los que han sido vulnerables a situaciones de alta exposición y que, sin lugar a dudas, y esto lo dice la ciencia psicológica, psiquiátrica y social, en momentos en los que han sido altamente vulnerables. Y lo otro se refiere exactamente a que, lejos de castigarlos o de reprimirlos o de que prevalezcan las medidas de seguridad frente a niños y adolescentes que están en conflicto con la ley penal, lo que la sociedad y el Estado ha de hacer es salvaguardar sus derechos y hacer prevalecer, y este es mi criterio y el criterio de todo un conjunto de posiciones científicas y de pensamiento al respecto, ha de hacer prevalecer la medida de salud sobre la medida de seguridad. O sea, son niños y adolescentes que en todos los casos, y doy fe porque vivo trabajando con la problemática de estos niños y adolescentes, en todos los casos, detrás de un adolescente que colisiona con la ley penal, hay un niño y un adolescente que sufre, que ha padecido y que tiene derecho a ser restituido en sus derechos a través de la restitución a su vida saludable, lo cual incluye no solamente, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, los aspectos físicos y biológicos, sino también los psicológicos y sociales.
Y en ese contexto, bien, es verdad, tengo una especial predilección por una infancia y adolescencia que sufre este tipo de vulnerabilidad y de vulneración de sus derechos, a veces tramitados, como decía recién, en el conflicto de la ley penal o en el conflicto con la norma social, o a veces silenciados en largos periodos de acomodación, ¿no? Hay todo un síndrome que se llama síndrome de acomodación que hace alusión a este aspecto, silenciado en largos años que para un niño y un adolescente pueden representar casi toda su vida, largos años en los que el padecimiento ha quedado callado porque es para ellos, para su registro interno, es mejor callar que develar un padecimiento que trae gravísimas consecuencias para su sistema familiar y sus vínculos. Está muy deteriorado el tejido social en la Argentina, y eso sobre la base económica, pero impactando fuertemente sobre el tejido familiar, y también las contenciones, que las hay, pero ¿sentís que son insuficientes hoy? A ver, tengo que... Después vamos a hablar con más largo. Sí, tengo que transmitir en principio que me entusiasman las medidas del nuevo gobierno nacional respecto a reivindicar los derechos postergados de millones de argentinos a través del programa, digamos, del programa de emergencia sociosanitaria, ¿no es cierto? Entiendo que el quehacer al que yo me dedico tiene un aspecto diferente, pero que es totalmente complementario con esa emergencia, con la atención de esa emergencia, que es efectivamente así como la salud, según decía la OMS, recién transmitía la definición, ¿no es cierto? No solamente la ausencia de enfermedad o accidente, sino también es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, dice la Organización Mundial de la Salud. Así como eso es la salud, también el padecimiento, como lo dice, como conceptualiza lo mental, el sufrimiento mental o la enfermedad mental, la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657 en Argentina, el padecimiento también es una integralidad, es una unidad. Esto es, quien padece hambre, quien padece desnutrición o malnutrición, como lo escuché decir al ministro Arroyo, tal vez el tema no sea específicamente que en algunos casos el hambre, sino niños que no crecen, que quedan petizos y gordos porque padecen un tal grado de malnutrición o desnutrición que llenan su panza y calman su hambre a través de fideos, de harinas o de arroz. Y en ese contexto surge necesario poder establecer una correlación científicamente fundamentada entre el padecimiento orgánico, biológico asociado con las carencias nutritivas básicas con otro tipo de... Martín, por favor. La seguimos dentro de un ratito porque tengo una llamada desde Mendoza y allí está ardiendo la provincia. Bien. Estamos en contacto con Carlos Russo. Carlos, buenos días. Hola Mario, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, para quienes nos escuchan, Carlos es un ambientalista consecuente desde hace muchísimos años, a quien conozco, y para ser breve, Carlos, que es integrante de la organización Gaia, me gustaría que nos dijeras cómo está la situación actualmente en Mendoza después de la actitud del gobernador frente a las enormes movilizaciones que han vivido ustedes. Mira, en principio muchas gracias por la comunicación. Aclaro que estamos, sí, desde el Grupo Gaia, pero sobre todo desde las asambleas, desde todas las asambleas mendocinas por el agua pura, la de las Heras, una nueva de reciente creación, la Asamblea del Pueblo de Mendoza por el agua. Y la preocupación es la siguiente: efectivamente atacaron la 7722, sacaron el artículo 1 en donde mencionaba las sustancias tóxicas más graves, cianuro, ácido sulfúrico,
dejando el mercurio, que ya prácticamente no se usa en gran minería, y sacaron sobre todo también el artículo 3, donde la declaración de impacto ambiental pasaba por la legislatura de cualquier emprendimiento minero metalífero, de tal manera que solo con la mirada de quien gobierne y su secretario de Ambiente se resolvería la instalación de cualquier proyecto, no teniendo acceso, por lo menos legislativamente y con capacidad de decisión, cualquier otro partido de la oposición. Esta nueva ley, que si no me equivoco es la 9202, que es la que modifica la 7722, es una ley llena de eufemismos, generalidades, buenas intenciones, pero cero protección. Y sobre todo, ni siquiera, como había pedido en algún momento, justicialismo, zonificación, licencia social, nada. Cero protección y sobre todo no figura el tema del concepto de cuenca. De tal manera que si nosotros consultamos a nuestro municipio del sur, a Malargüe, que es grande como Suiza y tiene 30.000 habitantes, sería suficiente, por ejemplo, para hacer explotaciones en ese departamento. Malargüe es un departamento muy postergado con el que tenemos una gran deuda y tienen una deuda todos los gobiernos, pero no la pueden saldar con megaminería metalífera contaminante y sobre todo poniéndole a full en otro orden el tema del fracking, porque sus cuencas afectan a cientos de miles y hasta millones de personas, ya que pasan por el departamento de San Rafael, General Alvear, también por La Pampa, por Neuquén, por Río Negro, por el sur de Buenos Aires. Entonces, cuando se menciona el tema de licencia social, ¿quién otorga la licencia social de algo que puede otorgar fuertemente a terceros que decuplican y hasta centuplican tu población? Claro. El ambiente no está dividido en, digamos, por cuestiones políticas. Las geografías, las cuencas, hay una serie de otros elementos que debieran haberse tenido en cuenta. Entonces se engaña, se miente, se dice que es licencia social porque se sacaron una cantidad de votos, se han sacado una cantidad de votos efectivamente, pero nunca se advirtió que se iba a trabajar con elementos altamente tóxicos. Y también se miente con la cantidad de trabajo. ¿A vos te parece que se puede hablar de 130.000 a 170.000 puestos de trabajo cuando toda la minería metalífera del país tiene 9.000? No, claro, Entonces, es una gran todo ese mentira. tipo de cosas que ellos dicen, autodeterminación, licencia social, mal informada, desinformada, maliciosamente informada, entonces lo que estamos francamente denunciando con el pueblo en las calles. Ahora esta pueblada pocas veces se ha visto en Mendoza, Carlos. Mirá, Es un compañeros orgullo nuestros- para todos, ¿eh? Es un compañeros orgullo, nos nuestros que emociona. participaron- Sí, perdón. Sí, adelante. No, que compañeros y compañeras nuestras que participaron del Mendozazo dicen que desde aquella época no habían visto tanto fervor y tanta gente en las calles, una marcha de decenas de miles de personas desde Valle de Uco, desde el sur de la provincia que llegó ayer, otros muchos miles que se incorporaron aquí en la Casa de Gobierno, manifestando, presentando posiciones, y bueno, por supuesto, cuando el gobierno faltó nuevamente, el gobernador faltó el respeto, hizo una reunión con no sabemos quién a mediodía, donde no había gente de las asambleas y de los grupos autoconvocados, sino gente que a lo mejor pasó con buenas intenciones. Después dijo que iba a dar una contestación y otra reunión que jamás se hizo. Salieron a dar conferencias de prensa de que ellos sabían cómo resolver el tema de hacer una minería no contaminante, o sea, faltando el respeto. Bueno, obviamente se levantó temperatura, alguna gente cargó las vallas y respondió como responde cualquier burgués asustado, como ya sabemos, una represión furiosa, tremenda, como nunca en estos años. Cientos de policías, de infantería, de gente fuertemente armada, motos, atropellamientos, compañeras y compañeros que fueron presos, balas de goma, gases por doquier, gases estos de última generación con un efecto tremendamente nocivo. Nos gasearon en 4 o 5 lugares de Mendoza, en la Casa de Gobierno, en la Avenida Colón en un par de lugares, en el nudo vial, nuevamente en el kilómetro 0, o sea, ha sido una cosa furiosa. Tomaron nota de que había sido algo excesivo y después mandaron al policía bueno a tratar de ver cómo hacer para recomponer esto. Y bueno, en fin, ha habido movilizaciones y marchas y cacerolazos hasta la noche y estamos yendo ahora en unos minutos a otra gran concentración y cacerolazo en el kilómetro 0. No hay licencia social. Claro. Nunca jamás hemos visto esta cantidad de gente de un espectro político amplísimo, gente que jamás salió de todos los sectores.
el mismo arzobispo Colombo saca una declaración ayer de que por favor paren esto y que vuelvan atrás, que en Mendoza no hay licencia social. O sea, está que arde Mendoza, el pueblo de pie en las calles, y esperemos que esta gente tome nota. Y no me tengo que olvidar el papel penoso del Partido Justicialista en todo esto. La verdad es que una pena, porque muchas de sus bases, nosotros mismos, que en algún momento muchos compañeros han adherido para tratar de, qué sé yo, en algún otro orden y no mezclando, tratar de correr al gobierno de Macri o al gobierno de Cornejo, profundamente decepcionados y yendo a todas las concentraciones en marcha, porque inexplicablemente, salvo la explicación que ya conocemos, que resuelve todas las cosas, este lubricante eterno de cualquier decisión, no se explica que teniendo quórum propio el radicalismo, el peronismo lo haya acompañado. Ni siquiera votaron el proyecto propio de ellos, que era malo, pero infinitamente menos malo que esto que se votó. La verdad que una vergüenza, y muchos militantes justicialistas en las calles, muchos militantes radicales en las calles. Esto es una cuestión nunca vista realmente, Mario. Carlos, lamentablemente se nos comprimió el tiempo y acá tenemos que ir a la tanda de la radio. Yo te diría que nos volvamos a comunicar la semana que viene, si te parece. Y, bueno, con mucho gusto. Y bueno, que vaya desde este programa, de todos los que estamos presentes aquí, un fuerte abrazo para todos los que se están movilizando. Los deseos de que pasen una buena Nochebuena y una buena Navidad en el día de mañana, y que no bajen los brazos, porque hoy son el orgullo de un país que quiere la vida por sobre cualquier negocio, negociado o elemento destructivo y tóxico de la vida, ¿no? Mira, muchas gracias a ustedes. Es muy importante que señalen la fuerte represión que desató como primero la primera medida del gobierno de Suárez, que es esta, la fuerte represión que desató, e indudablemente vamos a pasar una linda Navidad en las calles, porque se están organizando en las calles, hay tomas en distintos lugares de la provincia. Esta Navidad se pasa en las calles en Mendoza, el pueblo de pie frente al embate de los sectores transnacionales concentrados y sus amanuenses locales, que están nada más que para levantar la mano y garantizar sus negocios, y no el verdadero interés del conjunto del pueblo de Mendoza. Y una crisis de los partidos políticos, ¿no? También muestra bastante parecido a lo que está pasando en Chile. Están hechos pedazos los partidos mayoritarios, inclusive las izquierdas reacomodándose para dar respuesta a esto. Los sectores autoconvocados llegan por miles, y es una nueva forma de definición política compleja, diferente, que hay que asumir de otra manera. Y bueno, creemos que los militantes, las militantes políticas, tenemos que estar permanentemente en la calle, los militantes sociales y ambientales, acompañando este proceso, entendiéndolo y viendo cómo darle cauce para la mejor respuesta en esta etapa tan compleja y tan cruel del capitalismo transnacional y concentrado en nuestras provincias. Y esta es la cabecera de playa acá, y en Chubut destruyendo su ley 5001, muy similar a la nuestra. Vienen por todo, empezaron por aquí, la punta de la le daremos batalla. Bien. Bueno, Carlos, te mandamos un fuerte abrazo y a luchar. ¿Qué va a hacer? Bien, muchas gracias, nos mantenemos en contacto. Dale, un abrazo. Y a luchar. Bueno, hemos hablado con Carlos Russo y hemos tenido una descripción de la situación tremenda que está viviendo nuestra amada provincia de Mendoza. Vamos a la tanda de la radio. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, con un programa que, como ustedes ven, bien cargado, bien cargado, y después incluso dentro de un ratito... No es precisamente un programa navideño. Bueno, es la Navidad. Es la que tenemos. Es la Navidad que tenemos, y además nuestros deseos van por un lado, pero la realidad nos devuelve cosas que no son lindas. Recién tenemos que pedir disculpas, Martín, porque un poco te interrumpimos cuando vos estabas desarrollando esto, pero este llamado de Mendoza ni siquiera se da no es un llamado que se da en el marco de tranquilidad, se da en un marco de lucha, de lucha del pueblo mendocino, como bien decía Carlos Russo, donde no hay banderías políticas, es decir, no es que salieron los comunistas, los anarquistas, o los de derecha, o los de izquierda, o el peronista radical, o quien fuera, no, es todo un pueblo que se moviliza porque dice, no toquen el agua. El agua aquí es un bien preciado. En Buenos Aires muchas veces no tomamos conciencia porque estamos frente a un río que tiene un flujo de 14.000 metros cúbicos por segundo.
Entonces es como que fuera infinita, pero así todo tampoco es infinita el agua. El agua dulce es limitada, pero los que viven del agua... Bueno, Mendoza es una provincia que se construyó a partir de un uso inteligente del agua por toda la sociedad, ¿no? O sea, así es. Modeló a la sociedad mendocina, ¿no? El oasis que es Mendoza, eso bello que vemos, es porque han sabido administrar el agua, y esto viene desde hace ya mucho tiempo, lo hacían los pueblos originarios que habitaban Mendoza, y después los inmigrantes que fueron conformando Crisol, que es esa provincia tan hermosa, con una cultura del trabajo extraordinaria. Me consta porque he participado en fiestas de la vendimia, donde chicas que hermosas, ¿no? Las reinas de la belleza de cada localidad, chicas jovencitas, y entonces vos pensabas que por ahí podrían ser un poco frívolas porque estaban vestidas como princesas, y todas, sin excepción, haciendo culto por el trabajo. Fiesta de la vendimia que fue suspendida. Bueno, era un culto al trabajo, la cultura del trabajo. Vos veías esas chicas que tenían 18 años, 19, 20 años, muy jóvenes, 22 años, chicas muy jovencitas, pero que tenían arraigada la cultura del trabajo, porque Mendoza, esa belleza, es fruto no solo de la naturaleza, sino de la inteligencia humana, en el uso del recurso de vida escaso que tienen, que es el agua. Y de pronto vienen las mineras extranjeras a decir, no, pero yo necesito el agua para hacer minería, y a mí me importa un bledo los vinos que hagan en Mendoza. Y el gobernante, que tendría que decirle, mire, vaya a buscar lo que usted busca a otro lado, porque acá no lo vamos a dejar pasar, le dice, no, vamos a reventar a nuestra población para satisfacerlo usted, porque nosotros le debemos plata al fondo y nuestros vinos producen pocos dólares. Pero muchachos, un país soberano no se rige de esa manera. Tenemos gobernantes muy débiles. Mario, acá todo el tema de la deuda es demostrativo de que nuestros gobernantes son muy débiles, pero bueno, muy no importa. funcionales, porque yo estaba hablando, Carlos Russo, del concepto de cuenca. Acá se sancionó en el año 2010, si mal no recuerdo, la ley de aguas, que establece el concepto de cuencas. Tiene 7 artículos, de los cuales 3 son meramente formales, administrativos y formales, 2 artículos donde establece los principios y poco más que eso de la ley. Nunca se reglamentó, o sea, tiene sancionada más de 10 años, jamás se reglamentó, ni siquiera se estableció la autoridad de competencia. Claro. O sea, es letra muerta. Bueno, vamos así es, Daniel, es lamentable, pero es así. Pero vamos, que hoy nos está visitando Martín Segovia, médico, que además con este vínculo, decime vos si digo bien, es un vínculo amoroso que tiene con los niños y los adolescentes en el amor que él expresa en su acción profesional, pero también en su compromiso social. Contanos un poquito, si querés cerrar lo que estabas diciéndonos anteriormente, y contanos un poquito por dónde pasan tus ideas hacia adelante, cómo mejorar la protección de nuestros niños y qué podemos hacer todos por ellos, porque en definitiva son nuestros hijos, que aunque no hijos biológicos, son nuestros hijos porque pertenecen a la generación venidera, con la cual tenemos obligaciones de generación a generación. Bien, en principio, permítame, porque no puedo dejar de hacerlo, transmitirles que me parece que la temática para la que yo fui invitado a hablar está fuertemente, intensamente, íntimamente emparentada con esto que acabamos de escuchar de nuestra querida provincia de Mendoza. ¿En qué sentido? En todos los casos se trata, y ya sí me remito a la población infanto-juvenil con la que yo trabajo, de seres humanos que están bajo condiciones de vulnerabilidad y también de sometimiento de parte de un otro, que en el caso de los niños y adolescentes es un otro que es un otro adulto,
o que es un otro institucional, un otro ideológico, un otro que a veces hasta se quiere legislar, como bien decía Mario, respecto a si hubiésemos tenido la desgracia de que el Congreso disminuya la edad de imputabilidad respecto a los menores en colisión con la ley penal. Es decir, se tratan en todos los casos de niños y de adolescentes que están sometidos a un estilo o a un modo o con una modalidad que yo alguna vez comparé o asemejé con el famoso síndrome de Estocolmo. Esto es, los niños y adolescentes no pueden defenderse, no pueden reivindicar sus derechos como sí lo puede hacer, más allá de que psicológicamente tenga sus impedimentos o socialmente también los tenga, una persona adulta. Por ejemplo, pensemos en estos logros, estos avances que se han ido pudiendo sostener en el caso de las mujeres que sufren violencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Hoy por hoy una mujer que sufre violencia, por supuesto que puede tener y suele tener impedimentos subjetivos, psicológicos, familiares, para poder denunciar. Pero como quiera que sea, está mucho más próxima a levantar el teléfono y pedir ayuda que un niño de 4 años o una nena de 7 o un adolescente que no tiene voz, si bien es un sujeto de derechos desde el punto de vista de la Convención Internacional del Niño, y si bien los legisladores y los políticos y los jueces y muchas figuras, digamos, del espectro de poder nacional se llenan la boca respecto a la protección de los derechos de los niños, también es cierto que yo no tengo dudas de que hoy los niños y adolescentes, y además lo dicen las estadísticas que muy bien Mario trajo hace un rato respecto a los grados de pobreza e indigencia, son los niños y adolescentes los más maltratados en la sociedad. O sea, estamos en una situación que es de una gravedad inusitada, porque los más débiles, los más desprotegidos, los más vulnerables son los que están quedando postergados en la protección de sus derechos y en la reivindicación respecto a las necesidades básicas insatisfechas que sufre esta población. Por eso también quería decir lo siguiente: me parece que es muy propicia, la verdad, y lo agradezco inmensamente, que me hayan invitado en este día de Navidad o de Nochebuena, porque no me parece, desde la mirada de un cristiano, digamos, ya que la Navidad es una fiesta fuertemente cristiana o esencialmente cristiana, no me parece ajeno a un Jesucristo que nace en un pesebre, ¿no es cierto? O sea, que queda por fuera del sistema de alojamiento social, de las condiciones mínimas necesarias para que nazca un niño, ¿no es cierto? Entonces nace entre los animales, porque no había lugar donde duermen las personas o donde viven las personas. A ver, ¿cuántos niños o adolescentes hoy o no tienen alojamiento o viven en situaciones de altísima vulnerabilidad, o su alojamiento es en condiciones de denigración, de maltrato? Yo podría aproximar que, a ver, si pensáramos en el caso de los niños que sufren abuso sexual infantil, aproximadamente las estadísticas por supuesto que no existen estadísticas en estos aspectos muy certeras en Argentina, ¿no? Pero suelen aproximar que de 100 casos de abuso sexual infantil, solamente 10 son develados, o sea, 10 son denunciados, y de esos 10 que son denunciados, uno solo llega a juicio, llega a juicio oral. Esto quiere decir que
que los chicos que sufren violencia física o sexual suelen quedar por fuera del sistema de protección, ¿no es cierto? Ahora, una cosa, vos mencionabas, por ejemplo, el caso de la violencia de género, ¿sí? Ahí tenemos un escenario de lucha donde hay un colectivo femenino que acompaña y que puede ser una red de contención, pero no hay colectivos de niños, o sea, ese es un gran problema. Exactamente. O sea, todos estos derechos adquiridos por la lucha de género es gracias a una movilización de un sector que acompaña y que apoya y que moviliza. Claro. Ahora, los niños, ¿cómo se movilizan? Es complicado. Exactamente. Por eso hace un rato tuve, si se quiere, el atrevimiento de hacer una comparación que es terrible, sobre todo para los argentinos y la historia trágica que tenemos los argentinos con la dictadura, respecto a al parangón con el síndrome de Estocolmo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el niño y el adolescente que sufre violencia la sufre con dos características que lo asemejan a un síndrome de Estocolmo. Una es el que ejerce la violencia sobre ellos es una figura de autoridad, o detenta el poder. Dentro de la familia detenta el poder. Y la otra situación es que está secuestrado dentro de la familia. Ese niño o adolescente, tal cual, tu perfecta acotación, no puede pedir ayuda. No puede sumarse a un colectivo, o sea, está desaparecido, aunque parezca terrible la expresión, con todo lo que nos duele a los argentinos esa expresión, está desaparecido de la sociedad, dentro de una familia que lo castiga, que lo ultraja, que denigra sus derechos, y ¿en qué termina esta situación? En una especie de enamoramiento del que aparece como sobre todo en el caso del abuso sexual infantil, más de la víctima por el victimario, más que en la violencia, porque en la violencia física, me refiero a la violencia sexual, en la violencia física el chico reconoce claramente quién es su ofensor y su figura que damnifica, que daña. En el caso del abuso sexual infantil, los niños muchas veces tardan muchos años en reconocer que eso no ha de ocurrir, no ha de existir ese tipo de comportamiento de un adulto, y cuando se da cuenta, muchas veces ya está instalada una relación que, como lo decía hace un rato, se inscribe dentro de lo que es el síndrome de acomodación o también de traumatismo del silencio, como se lo llama desde otras caracterizaciones. Pero en todos los casos lo que hay es una connivencia perversa de parte del adulto, por la cual el niño o la niña queda sometida a una situación de ultraje y en silencio, secuestrado y bajo una figura de autoridad que silencia inclusive a los otros adultos que son testigos de la situación, a veces la misma madre, ¿no? Porque suele ocurrir que es la figura masculina, el padre o el padrastro el que ejerce este tipo de acciones, siendo muchas veces que la pareja, ya sea por situaciones afectivas o muchas veces inclusive hasta por motivos económicos, opta por callar, ¿no es cierto? De modo tal que este es el cuadro de situación. O sea, sí, en esta Navidad, yo me permito decir, estamos festejando una Navidad que tiende, o que todos queremos que sea sin chicos y sin adolescentes que sufran violencia, y que si se da la situación dolorosa, penosa, por la cual un chico o un adolescente entra en conflicto con la ley penal, que ese niño o adolescente sea reivindicado en sus derechos, sea protegido en su salud, y no se opte por la primacía de medidas de castigo, de seguridad, que sabemos que no producen ningún resultado, más bien inversamente profundizan la distancia, lo marginan a ese adolescente, lo excluyen de la sociedad civil, y en esa misma medida lo perpetúan en comportamientos que para él mismo son terriblemente perjudiciales. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que el gran propósito es la reivindicación de ambos grupos, que en el caso de poblaciones que están en situación crítica, que están precarizadas por situaciones materialmente
muy angustiantes en el caso de poblaciones con situación de emergencia sociosanitaria. Obviamente todo esto que acabo de decir se potencializa en forma sumamente preocupante. Bueno, la verdad es que nos conmovés, ¿no? Con esta descripción que además aparece muy contundente, porque la irrupción de un fenómeno, por ejemplo, que sería, por ejemplo, el caso, dejemos el término delito a un lado, la exteriorización, de alguna manera, por parte de los chicos, de algo que nos parece fuera de lugar, muchas veces es la manifestación de una historia. Es decir, que no es que en ese momento está saliendo una historia, y que al ignorar la historia y medir solamente ese momento, el juicio que nos hacemos es muy superficial, muy accidental, muy circunstancial y muy poco humano. Y muy centrado en quien hace el juicio y no en la persona, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Porque, bueno, vemos ese chico que colisionó con... Me gustó ese término, ¿no? Que por ahí hizo algo que consideramos inapropiado. En nuestro juicio conlleva ponernos a nosotros en el centro y no poner a ese chico en el centro que está, digamos, atravesando un problema. Martín, ahora vamos a hablar un poquito de Chile. Nosotros seguramente estamos en contacto con Carlos Méndez. Hablando de violencia. Carlos, muy buenos días. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, acá junto con el amigo, el doctor Martín Segovia, y también con Daniel de Abrantes y con Daniel Pérez. Bueno, como ya esto... tenés casi una columna describiéndonos la situación en Chile y cómo en general se producen novedades de todo tipo en el país hermano, ideas, movimientos políticos, sociales, movilizaciones, y todo se va reacomodando. Nos gustaría que nos cuentes las novedades de la última semana y las perspectivas inmediatas en la evolución de este conflicto que ya lleva más de 2 meses. Bueno, ya estamos, estamos haciendo los preparativos para todos, para esta noche buena, ¿no es cierto? Y bueno, habría que también hacer una reflexión, ya que para muchos es también un día de reflexión, además de pasarlo, que en general lo pasamos con nuestros familiares. Así es. Al menos reflexionamos sobre nuestra familia, nuestros componentes de ella, cómo ha funcionado los logros o no logros que se han tenido familiarmente y que también se han tenido personalmente, esto hasta terminar el año y el comienzo del próximo. Y tal vez nosotros también debiéramos hacer algo parecido en relación al tema chileno. Acá en Argentina también lo hemos hecho de una u otra manera y lo continuamos haciendo, ¿no es cierto? Pero si nosotros no retrocedemos a octubre del año que está terminando, en Chile nos encontramos con una situación muy diferente a la que tenemos hoy día. Y vale la pena tenerlo presente porque hay muchos sectores del país, digamos, que no ven el bosque. Los árboles impiden que vean el bosque. O sea, nosotros en octubre el gobierno de Piñera le dirigía mensajes al resto de América Latina y orgullosamente decía que Chile era un oasis dentro, digamos, de las situaciones que ocurrían en Ecuador, Colombia, Venezuela y también posteriormente Bolivia y bueno, lo que también acontecía acá en Argentina. Y preparaba, ¿no es cierto?, conferencias grandes, encuentros internacionales como la COP25, que tuvo que después, por estos hechos, ser trasladada a Madrid,
Claro. Una reunión de APEC, el Pacto del Pacífico, donde tanto Trump como China iban a asumir un acuerdo de comercio internacional. La final de la Libertadores. Y también recordemos que había una final de fútbol de la Conmebol para el 23 de noviembre, que fue trasladado a Lima, el partido entre River y Flamengo. Todo eso se trasladó y nos encontramos con una situación de un gobierno que perdió poder, incapaz de poder conducir todo lo que estaba sucediendo en Chile, y que su gestión fue reemplazada por, nosotros veníamos diciendo a través de esta conversación que sostenemos, Mario, que el sistema presidencial se había transformado en un sistema parlamentario. Así es. Esa situación, ¿no es cierto?, se ha significado en la práctica que, manteniendo presente, no podemos dejar de lado toda la lucha social que se produjo en las calles, no solamente en las calles de Santiago, sino en casi todo Chile. La situación del sub, del metro, que fue en gran cantidad de estaciones destruidas, y una represión brutal, donde hay más de, sin exagerar, te digo que hay más de 10.000 detenidos por los diferentes hechos que han ocurrido en las calles de Santiago. Tremendo. Y una cantidad igual de heridos y lesionados registrados, algunos en hospitales y otras clínicas, digamos, de todo el país. O sea, una situación bastante de batallas campales que se desarrollaron en casi todo Chile. Entonces, retomar otra vez la situación, o sea, toda esta situación, por un lado, digamos, algo que era inimaginable, hoy día nos encontramos con una situación totalmente diferente a lo que los chilenos tenían pensado hasta el mes de octubre, y que hoy día nos encontramos en una situación absolutamente diferente. Nos encontramos abiertos a un proceso constitucional cuya ley se promulgó ayer lunes por el presidente Piñera. O sea, digamos que la iniciativa no fue de él, la iniciativa fue del Parlamento, él solamente la rubricó con el sistema legal. Pero es un proceso que indica un camino para tener una nueva constitución, que es un proceso que prácticamente va a demorar 2 años para tener la redacción de una constitución diferente, recordando el origen al anterior, que es la base del sistema social, económico y político neoliberal, instaurado por el dictador Pinochet en una constitución no votada, autoritaria, que fue redactada en 1980. ¿Cómo impacta emocionalmente? Porque a mí me produce una alegría extraordinaria pensar que Chile dentro de 2 años va a superar definitivamente, o eso es lo que pienso, ese autoritarismo, esa experiencia trágica que fue el pinochetismo. ¿Y cómo impacta emocionalmente en los chilenos este proceso que se avecina de reforma constitucional, casi de refundación, en algún sentido, de un Chile más democrático, más popular, más hermano? ¿Cómo impacta esto? Mira, las consultas ciudadanas que hicieron los alcaldes, dijimos el domingo 15 de diciembre, o sea, hace poquito, 9 días, los resultados, digamos, demuestran una mayoría abrumadora aceptando esta situación de una nueva constitución. Pero en relación a lo que tú señalas, viendo que las expectativas son positivas, o sea, que es para mejor, claro, es para hacer una modificación del modelo, o sea, esto no es solamente una cuestión política, una cuestión institucional, sino que para cambiar las lacras que existen de un sistema, que ya todos los chilenos hablan de ello, del sistema privatizado de salud, educación y previsional. O sea, los chilenos piensan de que estas modificaciones institucionales y políticas
que se van a hacer y que son necesarias van a modificar su realidad. Ahora, eso es lo que ve la gente, mayoritariamente en el orden casi del 80%. Ahora bien, no toda la clase política lo ve así. Los extremos de la clase política, creo que si nosotros podríamos usar una analogía, creo que tienen miedo. Mira. Tienen miedo de que las cosas cambien. Pero son sectores de la clase política. Claro. Daniel de Abrantes te quiere hacer una consulta. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien. Mira, te quería hacer o pedir una reflexión, vos que seguís tan atentamente el proceso chileno, con esta realidad que estamos viviendo en Mendoza, que, digamos, tiene puntos de contacto, no solo geográficos, porque son vecinos, sino sí. Me parece que hay un punto de contacto en términos de que muestra un agotamiento de un sistema político, ¿no? Porque es el pueblo que se para frente a una norma que se vota con el consenso de la mayoría del arco político y a espaldas del pueblo, ¿no? ¿Qué reflexión te provoca esto que está ocurriendo en Mendoza? Sí, mira, yo ayer vi que las denominadas redes sociales chilenas estaban viendo aquello que tú señalas, lo veían con mucho entusiasmo. Ahora bien, yo creo que al respecto hay que ser prudente. Lo que tú estás señalando, Daniel, yo creo que estos son fenómenos que dentro de la política clásica no teníamos previsto. No tenemos tal vez estos fenómenos son más recurrentes del siglo XXI, de una lucha social que no sé si será solamente lucha de clase, sino que otros elementos que están significando dentro de la sociedad y que tienen estallidos que superan lo clásico de la vanguardia y de los partidos políticos. Ahora también pareciera que eso también tiene sus limitaciones. Y sí. Carlos, yo te diría que prepares un nuevo informe para la semana que viene, porque vos nos has ido dando un panorama que es una radiografía extraordinaria de lo que ha ido pasando en Chile. Hoy tenemos aquí a un invitado y le vamos a dedicar a él los últimos minutos. Bueno, muy bien. Pero los saludo, muy bien. Te quiero decir, Carlos, que he recibido varios comentarios destacando la claridad con la cual vos nos has ido informando sobre los acontecimientos, muchas veces difíciles de interpretar, porque son multitudinarios en cantidad de gente que se moviliza, pero también con repercusiones múltiples en las instituciones, los partidos políticos, los movimientos sociales y en los municipios. Y la claridad con la cual nos has venido informando realmente es un aporte muy valorado. Gracias, Mario, pero también son ustedes los que picanean para, digamos, exigirse en entregar una información coherente. Muy bien. Bueno, entendí lo de picanean en el buen sentido de la palabra, y te deseo una feliz Nochebuena y una mejor Navidad. Lo dije en chileno, bueno, un abrazo. Uy. Hablando del viejo régimen. Bueno, felices fiestas y nos volvemos a comunicar el martes que viene. Me refiero a ganado. Sí, seguro. Un abrazo, Un abrazo, felicidades. Feliz Navidad. Bueno, sí, realmente nos ha ido informando él y realmente nos ha transmitido con mucha prudencia qué es lo que ha ido pasando, cuál es la potencia, pero también las limitaciones. Así que magnífico. Daniel Pérez. Sí, yo quería rescatar con respecto a lo que está ocurriendo en Chile, que
más allá de los logros que pueda lograr el pueblo chileno en relación al avance democrático con esta nueva constitución, que sería el fin del ciclo neoliberal que inició Pinochet allá en la década del 70, lo que se logró puertas afuera, que es derrumbar ese mito del modelo económico chileno como el modelo a seguir por muchos sectores del neoliberalismo latinoamericano, como ocurrió en Uruguay, por ejemplo. El candidato Talvi era fanático del modelo chileno y bueno, se le cayó, lamentablemente no tanto antes, se le cayó el modelo por la cabeza antes de las elecciones. Vos fíjate cómo están interrelacionadas las cosas, porque Martín estaba hablando de una situación particular, dramática, haciendo una analogía con el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Y daba la impresión en Chile de que mientras había un pueblo que todo lo soportaba y que el plusvalor de su trabajo se concentraba en muy pocas manos, y este pueblo veía que esa concentración significaba el enriquecimiento de una minoría, de una ínfima minoría, pero que a su vez un poco desbordaba hacia los sectores populares, aunque muy poco, y donde esa minoría podía mostrarle al mundo: miren qué bien que vivimos, miren cómo invertimos, miren cómo nos modernizamos. Y mientras esas víctimas no se expresaban, todo parecía como que estaba magnífico. Pero de pronto millones de chilenos, como nunca había ocurrido, millones de chilenos, un domingo salieron más de 2 millones de chilenos a las calles, un número increíble. Dijeron: no, señores, esto no es ningún paraíso, será el paraíso de ellos, pero nosotros la estamos pasando desde hace muchos años muy mal, y pudieron sacarlo a la calle. Hago la analogía porque a veces, como vos decías, los pueblos ya maduros, con los nuevos jóvenes que irrumpieron en la vida política de Chile, pueden poner de manifiesto ese malestar profundo, cosa que no pueden hacer los pibes. Sí, sí. Me parece que yo no sé si fue previsto estas presentaciones, digamos, Mendoza, Chile, y la problemática infanto-juvenil de la niñez y adolescencia violentada y excluida, pero a mí me parece que es una convergencia desde lo social y político hacia lo subjetivo y psicológico. Es una convergencia conceptual, yo hasta diría científicamente sustentable. Es una convergencia que es genial, y me parece que es un desafío también a futuro. Yo estoy convencido de que como lo dijo el presidente, ¿no es cierto?, Alberto Fernández, así como no puede haber un argentino que pueda estar satisfecho cuando hay otro argentino con hambre, o sea, no puede haber ningún tipo de gratificación personal si hay un argentino que está sufriendo hambre. Lo mismo nos pasa con niños y adolescentes que sufren violencia o que están excluidos del sistema civil y eyectados al sistema penal como si fuesen malas personas. No puede haber un argentino en estas condiciones indolente frente a ese padecimiento. Me parece que el hambre de justicia, el hambre de que los derechos sean respetados, el hambre de poder crecer sanamente en un país equitativo, que ofrezca oportunidades, que eduque, que cure y que dé de comer, esa hambre nos tiene que hacer pasarla muy mal a todos. Pero la verdad es que, si me permiten, no quisiera quedarme con con este diagnóstico, porque hasta acá sí parece como si esta fuese a ser una Navidad triste. Yo estoy convencido y quiero aportar esto, que estamos en los albores de una nueva, así como la hemos y la estamos disfrutando, ¿no es cierto?, esa nueva etapa de reivindicación de los derechos de la mujer, aunque desgraciadamente sigue habiendo, obviamente, violencia de género, pero me parece que en los mismos términos estamos muy próximos a que la niñez y la adolescencia empiece a ser más cuidada, más respetada, más valorada, más atendida desde lo físico, desde lo psíquico y desde lo social.
Me parece que este medio de comunicación social es maravilloso. Estoy feliz de haber venido. Me parece que es un canal hermosísimo para poder transmitir. No sé, tengo cierta aspiración, cierto anhelo de algún día poder transmitir criterios básicos de detección y de observación de situaciones que pueden ser preocupantes dentro de una familia, ¿no es cierto? Casi como para que, así como en una casa está el ABC que vamos a qué programas de televisión se ven, o qué es lo que no se hace, cuáles son las costumbres que están permitidas, qué es lo que no está previsto que ocurra dentro de una familia, porque una familia es un conjunto, microcultural de decisiones y de criterios. Me parece que nos debemos los argentinos, con el acompañamiento de los que trabajamos en esta problemática, poder ayudar a las familias a cuidarse y a cuidar a sus integrantes. Uh-huh. Y también en los mismos aspectos, en el mismo sentido, cuidar a aquellos adolescentes o niños que no tienen familia o que están por fuera de un grupo familiar continente que cuide, para generar espacios de cuidado y de contención en algún otro contexto, pero como quiera que sea, no puede haber un niño o un adolescente que no tenga en su medio en donde crece y donde se desarrolla pautas básicas que los adultos aprendan y conozcan con la ayuda de los que trabajamos en esta problemática, ya sea desde la medicina, desde la psicología, desde la sociología, desde la disciplina que fuese, para que no haya ningún niño o adolescente que no tenga en los adultos que lo acompañan así como un ABC, los criterios básicos de acompañamiento en el crecimiento y desarrollo sano de la infancia y de la juventud. Bueno, te vamos a volver a invitar para que vengas en otro momento. Después lo arreglamos, no al aire, pero vamos a arreglar, porque eso lógicamente que es un aporte extraordinario, ¿no? A la sociedad, a los niños. Vos decías, el niño es una suerte, nos quedan muy pocos minutos, es una suerte de desaparecido, es cierto. Yo paso por la puerta de una casa, de pronto sale el niño, lo veo, en fin, vuelve a entrar, qué sé yo. ¿Cómo sé yo qué está pasando adentro de esa casa con ese niño? ¿Qué debería hacer la familia, el barrio, los vecinos, el municipio, los docentes? Bueno, quizás esto merecería para la próxima charla, pero porque por ahí el niño no exterioriza, digamos, el padecimiento, porque por ahí, chau, ¿no? Es muy breve, digamos, la circunstancia del cruce. ¿Qué se debería hacer? Sí, a ver, es verdad, lo que ocurre dentro de la casa, si se decidió silenciarlo, y el silenciamiento viene por el lado del niño, pero está obviamente favorecido y hasta está impuesto dentro de un mandato familiar por los adultos de esa familia, o a veces por los hermanos. A veces es una familia que no habla, que silencia. Si lo que se decidió es silenciar, entonces esta propuesta que recién yo transmitía de ayudar a los padres o a los adultos a tener criterios básicos de observación del crecimiento y el desarrollo de un niño para asegurarnos de que está creciendo y desarrollándose saludablemente, podrían ser caer en saco roto, digámoslo así. Entonces habrá que recurrir a otros efectores. La verdad es que las escuelas terminan siendo muchas veces el ámbito al que se apela, a veces por fuera de la función específica, que es educar, y se les pide que haya comedores, y también yo con lo que voy a decir ahora es como que estoy pidiéndole a la escuela y a la maestra que observe lo que no es su función observar, ¿no es cierto? Si un chico
un adolescente está creciendo saludablemente. En realidad, yo creo que habría que generar manuales para padres, manuales para docentes, manuales para los ámbitos de la comunidad, llámense clubes, llámense ámbitos religiosos, donde los chicos interactúan por fuera de casa. Es decir, me parece que tendríamos que tener así como una especie de manual de primeros auxilios, ¿no? Como se dice actualmente, la reanimación cardiopulmonar es algo que tendríamos que conocer todos. O sea, si en este momento alguno de nosotros hace un paro cardíaco o se descompone o se produce en un restaurante un atragantamiento y la persona en 2 minutos se muere, todos tendríamos que saber cómo proceder en esa situación, ¿no es cierto? Porque claro, se evita una muerte. Bueno, acá es lo mismo, pero a través del crecimiento y el desarrollo de un niño. Tendríamos que tener una especie de manual de primeros auxilios, pero en lo que es el crecimiento y el desarrollo infanto-juvenil, para asegurarnos de que ese niño, ese adolescente crece y se desarrolla saludablemente, lo cual, y con esto termino el concepto, obviamente lo que es el crecimiento y el desarrollo es mucho más difícil, complejo, lo es también para los que trabajamos en esta temática, que una reanimación cardiopulmonar o que por más que sea angustiante hacerlo, o que una traqueotomía, digamos, en el medio de un restaurante antes de que la persona termine muriéndose asfixiada porque se atragantó con un hueso de pollo. Sí, me parece que la sociedad tendría que tener herramientas de acompañamiento del crecimiento y del desarrollo sano a nivel mental de los niños y adolescentes, lo cual es verdad, daría me parece para otro espacio. Bueno, quien nos está diciendo estas cosas es el doctor Martín Segovia, y efectivamente nos hemos quedado con ganas de seguir escuchándolo, de manera que va a quedar invitado para un próximo programa. Ya vamos a acordar fuera del aire con él cuándo hacerlo. Acá el tiempo se nos fue y esa musiquita que vas escuchando de fondo es como la despedida que nos va haciendo el operador diciéndonos acá el tiempo se agota, porque inmediatamente después viene nada menos que Paco Rodríguez, aunque no sé si por ahí anda Paco Rodríguez, con España en el recuerdo, música española muy linda que continúa a este programa todos los días martes, un programa que viene desde hace muchísimo tiempo, y yo te digo, me voy absolutamente satisfecho del programa del día de hoy, que es justamente en un día especial, ¿verdad? Porque es el día de la Nochebuena, es el día de la Navidad, es un día profundamente cristiano, como decís vos, un día profundamente humanista, un día de sensibilidad especial, donde no se debería contar el dinero y sí se debería justamente dar valor a aquellos seres queridos que nos rodean a cada uno, y aquellos que no nos rodean, que están más lejos, pero que también deberíamos querer porque son hermanos desde el origen de los tiempos. Ya está demostrado científicamente que más allá de lo que pensemos, somos hermanos, y por ahí anda un videíto sobre los que se sentían de razas puras. Cuando le hacen el análisis genético, todos estamos absolutamente mezclados, y felizmente que estamos mezclados, de manera que todos tenemos un negro, un amarillo, un colorado, un verde por allí, todos estamos mezclados y somos fruto de la naturaleza. Los últimos 10 segundos de reflexión, Daniel de Brandes. Sí, más que una reflexión, porque venimos reflexionando permanentemente. No, quiero mandarle un saludo a mi hermana que hoy cumple años. Feliz cumpleaños. Cristina. Bien, Cristina, feliz cumpleaños, Cristina. Y saludo para toda la familia, la que está afuera, mi nieto, bueno, todos los que queremos y pensamos en ellos. Y quería mandarle un saludo especial también a 2 amigos y compañeros nuestros por un enorme acto de amor que hicieron este año, y me refiero a Carlitos y a Vanessa, que desde acá les mandamos un beso grande y los felicitamos por ese paso enorme que han dado. De adoptar a 4 niños. Bueno, héroes de la patria. Si hay héroes, son ellos. Felizmente también tenemos al sargento Cabral y todos nuestros próceres. Pero hay héroes de la vida, y ellos están dentro de ese conjunto como tantos otros. Bueno, nos estamos despidiendo entonces, hasta el lunes próximo, aquí en La Brújula por Radio La Luna. El lunes a las 12 nos estamos volviendo a encontrar. Les deseamos a todos una feliz Nochebuena, una mejor Navidad,
y la vida sigue, hay que defenderla, hay que dignificarla y hay que disfrutarla. Un abrazo para todos y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Felicidades.